No lo creo, no puedo creerlo, repetía preocupado Razumihin, esforzándose con todas sus energías por refutar los argumentos de Raskolnikov. Estaban llegando ya a la pensión de Bakaleyev, donde se alojaban Pulcheria Alexandrovna y Dunia. Llevaban ya largo rato aguardándolos. Razumihin se detenía cada momento durante el camino, en el calor de la discusión, confuso y emocionado por el hecho de ser aquella la primera vez que ambos hablaban de aquello con claridad. «No lo creas», repuso Raskolnikov con una sonrisita fría e indiferente. «Tú, según tu costumbre, no observaste nada, pero yo iba sopesando cada una de sus palabras. Tú eres quisquilloso y por eso las pesabas. Efectivamente, te concedo que el tono de Porfiri era bastante extraño y sobre todo ese pillo de Samiotov. Tienes razón, parecía como si se trajese algo, pero ¿por qué? ¿Por qué?» Se pasaría la noche pensando en eso. Al contrario, si ellos tuvieran esa estúpida idea, entonces tratarían con todas sus fuerzas de disimularla y ocultar su juego para luego pescarte, pero eso ahora es burdo e imprudente. Si ellos dispusiesen de hechos, es decir, de hechos positivos, o sus sospechas tuvieran el menor fundamento, en ese caso se esforzarían efectivamente por ocultar su juego, con la esperanza de salir luego más gananciosos. Aunque después de todo, ya haría tiempo que hubiesen practicado un registro, pero como ellos no cuentan con un hecho ni con uno solo, sino que todos son espejismos, todo resulta ambiguo y solo tienen una vaga idea. Por eso tratan de cogerme descaradamente en un renuncio, porque puede que él mismo esté furioso al ver que no hay pruebas y se deje llevar del despecho. Puede también que abrigue alguna intención. A lo que parece, es hombre listo. Quizá quiera meterme en miedo dejando traslucir que sabe. Ahí tienes, hermanito, su psicología. Pero después de todo es una vulgaridad explicar esto. Déjalo. Y además es ofensivo, te comprendo, pero ya que estamos hablando con toda claridad, lo que principalmente me satisface es que al fin estemos hablando claro de esto. Voy a decirte francamente que hace tiempo vengo notándoles eso, esa idea, todo este tiempo naturalmente, solo en forma apenas perceptible, como una insinuación, pero ¿por qué? Ni como insinuación siquiera. ¿Cómo tienen ese atrevimiento? ¿Dónde se esconden sus raíces? Si tú supieras qué furioso me ponen. ¿Cómo? Simplemente porque un pobre estudiante, aquejado de miseria e hipocondria en vísperas de una cruel enfermedad, con fiebre ya quizá incipiente, fíjate bien, irritable, con amor propio, imbuido de la propia estimación, y después de llevarse 7 meses en su tabuco sin ver a nadie, con un traje harapiento y unas botas sin suela, comparece ante unos policías y aguanta sus vejaciones, y de pronto le meten por las narices una deuda inopinada, una letra de cambio protestada, del consejero de la corte, Chevarov, y eso, unido al olor de la pintura fresca, a una temperatura de 30 grados, a la atmósfera enrarecida, a la mucha gente, al relato de un crimen ocurrido el día antes, y todo eso con el vientre vacío, como no había de desmayarse. Y en eso es en lo que únicamente se fundan, que el diablo cargue con ellos. Yo comprendo que esto es desagradable, pero en tu lugar, Rodia, yo me echaría a reír delante de todos ellos, en sus ojos, o mejor todavía, los escupiría todos en la cara, y no contento con eso me pondría a lanzar 2 docenas de escupitajos a los 4 costados, que así es como hay que tratarlos, y con eso se acaba todo. Escúpelos, ten ánimos, da vergüenza. En esto está acertado, pensó Raskolnikov. Que los escupa, y mañana otra vez interrogatorio, exclamó con vehemencia. ¿Será menester que yo tenga una explicación con ellos? Ya me pesa el haberme rebajado con Samiotov la otra noche, en la taberna. Que el diablo se los lleve, iré yo mismo a ver al Porfiri, y le trataré. No tengas cuidado, como a pariente, se lo sacaré todo, hasta lo último. Cuanto a Samiotov, por fin adivinó, pensó Raskolnikov. Espera, exclamó Razumihin cogiéndole de pronto por un hombro. Para, tú desvarías. He recapacitado, desvarías. Vamos a ver, ¿dónde está esa insidia? Tú dices que la pregunta referente a los trabajadores era una insidia. Reflexiona, si tú hubieras hecho aquello, ¿ibas a decir que habías visto que estaban pintando el piso, ni a los pintores? Al contrario, nada habrías visto, aunque lo hubieses visto. ¿Quién es el que declara en contra de sí mismo?
Si yo hubiera hecho la cosa, infaliblemente habría dicho que sí, que había visto pintar el cuarto y a los trabajadores, contestó Raskolnikov de mala gana y con repugnancia visible. ¿Pero por qué ibas a declarar en contra tuya? Pues porque únicamente los campesinos y los más inexpertos novatos en los interrogatorios mienten descarada y tercamente. En cambio, cualquier hombre que sea un poco inteligente y experto infaliblemente se esforzará en todo lo posible por reconocer todos los hechos exteriores que es imposible descartar, solo que los achacará a otras causas, les asignará algún rasgo particular e inesperado, que les confiera otra significación y los muestre a otra luz. Porfiri podría, desde luego, contar con que yo había de responder así y de decirle, sin duda alguna, lo que hubiese visto en gracia a la verosimilitud, aunque introduciendo también algún detalle a guisa de explicación. Pero él enseguida te hubiera dicho que 2 días antes no podían estar allí los pintores y por tanto no tenías más remedio que haber estado allí el día del crimen, a las 7:15, con una futeza te hubiera cogido. Pero él contaba también con que yo no tendría tiempo de pararme a reflexionar y me apresuraría a responder del modo más verosímil y olvidaría el detalle de que los obreros no podían haber estado allí 2 días atrás. Pero ¿cómo olvidar eso? Es facilísimo. Con esas cosas insignificantes es como mejor se coge a los individuos más listos. Cuanto más astuto el individuo, menos recela que lo vaya a coger en esas nimiedades. Precisamente, al hombre más listo hay que cogerlo con la cosa más sencilla. Porfiri no es ni remotamente tan necio como tú imaginas. En ese caso es un tunante. Raskolnikov no pudo menos de reírse. En aquel instante se le antojaron extrañas la delectación y gusto con que había expuesto la anterior explicación, siendo así que todo el diálogo había ido llevándolo hasta allí con visible aversión, solo en atención al fin propuesto, por ser indispensable. «Iré a tomarles gusto a estas cuestiones», se dijo, pero casi en aquel mismo instante se vio asaltado de súbita inquietud, pues se le había ocurrido una idea inopinada y alarmante. Su inquietud iba en aumento. Estaban ya para entrar en la pensión Bakaleyev. «Entra tú solo», le dijo de pronto Raskolnikov. «Enseguida vuelvo». «¿Pero a dónde vas? Si ya hemos llegado». «No tengo más remedio, no tengo más remedio. Un asunto. Dentro de media hora estoy de vuelta. Díselo a ellas». «Haz lo que quieras. Yo te seguiré». «¿Pero por qué te empeñas en mortificarme?», exclamó él con tan amarga irritación, con tal desolación en la mirada, que Razumihin dejó caer los brazos. Algún rato permaneció en el umbral y tristemente vio cómo el otro se dirigía rápidamente a su calleja. Por último, rechinando los dientes y apretando los puños, jurándose a sí propio que aquel mismo día había de exprimir a todo Porfiri como a un limón, subió al cuarto con objeto de tranquilizar a la ya alarmada, por su larga ausencia, Pulcheria Alexandrovna. Llegado que hubo Raskolnikov a su casa, tenía las sienes bañadas en sudor y respiraba afanoso. A toda prisa subió las escaleras, penetró en el cuarto, que estaba abierto, e inmediatamente echó el cerrojo. Luego, asustado y como loco, se fue derecho a un rincón, a aquel agujero de debajo del empapelado, donde había tenido guardados los objetos, metió en él la mano y estuvo un rato explorando minuciosamente, sondeando todas las hendiduras y todos los repliegues del papel. No habiendo encontrado nada, se levantó y lanzó un hondo respiro. Al llegar hacía un momento al zaguán de Bakalayev, hubo de ocurrírsele de pronto que algún objeto, alguna cadenilla, algún botón o hasta el papel en que habían estado envueltos con la anotación correspondiente de puño y letra de la vieja, podía haberse escurrido y quedándose en lo hondo de alguna grieta, y luego aparecer delante de él, de pronto, cual inopinada e irrecusable pieza de convicción. Permanecía como sumido en meditación y una sonrisa rara, humilde y casi inconsciente vagaba por sus labios. Cogió la gorra y salió del cuarto sin hacer ruido. Se le embrollaban las ideas. Ensimismado atravesó la puerta de la calle. «Miren, aquí está», gritó una voz recia. Él alzó la cabeza. El portero estaba plantado delante de su cuchitril y le señalaba, mostrándole a un individuo desconocido para él, bajito de estatura, con facha como de artesano, que vestía de algo así como una bata, con chaleco, y muy parecido de lejos a una mujer. Su cabeza, cubierta por una grasienta gorra, le colgaba hacia abajo, y todo él parecía jorobado. Su cara, decrépita, arrugada, indicaba más de los 50. Sus ojillos pequeñines hundidos tenían un mirar enfurruñado.
severo y descontento. «¿Qué hay?», inquirió Raskolnikov acercándose al portero. El artesano lo miró de reojo y se lo quedó contemplando de hito en hito sin darse prisa, después de lo cual dio media vuelta despacito y sin proferir palabra se salió del zaguán de la casa a la calle. «¿Pero qué era eso?», exclamó Raskolnikov. «Pues que ese individuo preguntaba si vivía aquí un estudiante de su nombre y apellido de usted y que en casa de quién se hospedaba. En ese mismo instante salió usted y se lo indiqué y él se largó. Eso es todo». También el portero estaba algo indeciso, aunque su perplejidad duró poco, pues después de haber pensado en lo ocurrido un poquito más, dio media vuelta y se entró de nuevo en su chiscón. Raskolnikov echó a andar en seguimiento del artesano e inmediatamente pudo ver cómo aquél se cruzaba la otra acera con el mismo andar acompasado y lento de antes, fijos los ojos en el suelo y como recapacitando en algo. No tardó en alcanzarlo, pero algún rato le fue siguiendo, hasta que finalmente emparejó con él y lo miró de soslayo a la cara. Aquél lo notó enseguida y le lanzó una mirada rápida, pero inmediatamente volvió a fijar la vista en el suelo, y así anduvieron por espacio de 1 minuto, uno al lado del otro y sin hablar palabra. «¿Le había usted preguntado por mí al portero?», dijo finalmente Raskolnikov, pero en voz no muy alta. El hombre no le contestó nada y ni siquiera le miró. De nuevo continuaron en silencio. «De modo que usted va a preguntar de mí y ahora se calla. ¿Qué quiere decir esto?». La voz de Raskolnikov sonaba entrecortada y se habría dicho que las palabras no querían salir claras de su boca. El hombre aquella vez alzó la vista y fijó en Raskolnikov la mirada más sombría y colérica. «Asesino», exclamó de pronto, con voz queda, pero clara y distinta. Raskolnikov iba andando a su lado. Las piernas le flaquearon de pronto horriblemente. Le corrió el frío por la espalda y el corazón le pareció írsele a desmayar en un momento, cual si se le desprendiesen de su sitio. Así anduvieron unos 100 pasos, uno junto a otro, y de nuevo en silencio. El hombre no lo miraba. «¿Pero qué dice usted? ¿Qué? ¿Quién es el asesino?», murmuró Raskolnikov con voz apenas perceptible. «Tú eres el asesino», dijo aquél con voz todavía más clara y enérgica, y como con cierta sonrisita de triunfante odio, y volvió a mirar la pálida cara de Raskolnikov y sus mortecinos ojos. Ambos llegaban a la sazón a una encrucijada. El hombre se entró por la calle de la izquierda y no volvió la vista. Raskolnikov se quedó parado en su sitio y largo rato le siguió con los ojos. Pudo ver cómo el otro, después de andar unos 50 pasos, daba media vuelta y se le quedaba mirando a él, que aún seguía inmóvil en el mismo sitio. Distinguirlo bien habría sido imposible, pero a Raskolnikov le pareció que el otro se sonreía también aquella vez con su sonrisa de frío encono y de triunfo. Con paso lento, inseguro, trémulas las rodillas y temblando todo él de espanto, se volvió atrás Raskolnikov y se subió a su tabuco. Se quitó la gorra, la colocó sobre la mesa y por espacio de 10 minutos permaneció en pie, inmóvil. Luego, sin fuerzas, se echó en el diván y como enfermo, con débil quejido, se tendió en él. Los ojos se le cerraron. Así estaría acostado media hora. No pensaba en cosa alguna. Eran aquellas ideas o fragmentos de ideas, visiones sin orden ni coherencia, caras de personas que había visto de niño o encontrado en algún sitio una sola vez y que nunca hubiera recordado. El campanario de la iglesia de V, el billar de cierta taberna y cierto oficial junto al billar, olor a tabaco de alguna expendiduría en un sótano, la negra escalera de algún establecimiento de bebidas, enteramente oscura, toda manchada de aguas sucias y sembrada de cascarones de huevos, mientras que allá lejos se dejaba oír el tañido de las campanas dominicales. Los objetos cambiaban y se sucedían como en un torbellino. Algunos le eran gratos y se aferraba a ellos, pero ellos se extinguían y en general algo le oprimía por dentro. Aunque no mucho, a veces hasta se sentía bien. Aquel ligero temblor no lo dejaba y hasta esa sensación le resultaba gustosa. Oyó pasos presurosos de Razumihin y su voz. Cerró los ojos y fingió dormir. Razumihin entreabrió la puerta y permaneció un rato en el umbral como indeciso. Luego penetró despacito en el cuarto y con mucho cuidado se acercó al diván. Se dejó oír el murmullo de Nastasia. «No lo despiertes, déjalo dormir, luego comerá».
Tienes razón, replicó Razumijin. Ambos salieron con mucho tiento y cerraron la puerta. Transcurrió otra media hora. Raskolnikov abrió los ojos y se dejó caer otra vez sobre el diván, cogiéndose con ambas manos por detrás la cabeza. ¿Quién será? ¿Quién sería ese hombre salido de debajo de la tierra? ¿Dónde estaban y qué vio? Lo vio todo, de eso no hay duda, pero ¿dónde estaba antes y desde dónde miraba? ¿Y por qué hasta ahora no salió de debajo de la tierra? ¿Y qué pudo ver? ¿Acaso era posible ver nada? Prosiguió Raskolnikov, tiritando y dando respingos. ¿Y el estuche que encontró Nikolai detrás de la puerta? ¿Quizá eso era posible? ¿Piezas de convicción? Te olvidas de una milésima, y la prueba se convierte en una pirámide egipcia. Una mosca que volara pudo verlo. Es posible que así sea. Y con disgusto sintió de pronto que desfallecía, de un desfallecimiento físico. Debía yo haberlo sabido, pensó con amarga sonrisa. ¿Y cómo me atreví, conociéndome, presintiéndome, a esgrimir el hacha y derramar sangre? Yo estaba obligado a saber con anterioridad. Pero si de antemano lo sabía, balbuceó desolado. Por un momento se quedó inmóvil ante cierta idea. No, esos individuos no están hechos de esta pasta. El verdadero dominador, al que todo le está permitido, bombardea Tolón, asuela París, olvida a su ejército en Egipto, derrocha 500,000 de soldados en la retirada de Moscú y sale del paso con un retruécano en Vilna. Y todavía, después del muerto, le levantan estatuas. Según parece, todo le estaba permitido. No, esos seres por lo visto no son de carne y hueso, sino de bronce. Una idea súbita y secundaria casi le hizo sonreír de pronto. Napoleón, las pirámides, Waterloo y una puerca y estúpida viuda de asesor, una viejecilla prestamista con un cofre viejo debajo de su cama. ¿Cómo hacerle tragar esto ni aun Porfiri Petrovich? ¿Cómo podrían tragarlo? La estética lo impide. ¿Se iba a meter todo un Napoleón debajo de la cama de una viejuca? Quita allá, puerco. Había instantes en que le parecía estar delirando. Caía en una disposición de ánimo febrilmente triunfal. Eso de la vieja es un absurdo, pensaba con vehemencia, por arrechuchos. Eso de la vieja es un error. No puede tratarse de ella. La vieja estaba simplemente enferma. Yo no quería más que saltar cuanto antes el obstáculo. Yo no maté a ninguna persona humana, solo maté un principio. Un principio fue lo que maté, pero salvar el obstáculo no lo salvé. Me quedé del lado de acá. No supe más que matar, y ni aun eso lo supe hacer, según parece. Un principio, porque hace poco ese imbécil de Razumijin recriminaba a los socialistas. Son gente amante del trabajo y comerciantes, se ocupan en la felicidad universal. No. A mí me dan una sola vida y nunca tendré más. Yo no quiero aguardar a la felicidad universal. Yo quiero vivir yo. Y si no, más vale no vivir. ¿Cómo? Yo no quería pasar frente a una madre famélica, apretando en mi bolsillo mi rublo, en expectación de la felicidad universal. Aportaré, dicen, un ladrillo para la felicidad universal, y así gustaré la paz del corazón, jaja. ¿Por qué me habéis olvidado? Pues ved que solo tengo una vida y que quiero vivirla. Yo soy un piojo estético y nada más, añadió echándose a reír como un demente. Sí, yo soy efectivamente un piojo, prosiguió, haciéndose con maligna alegría esa idea, escudriñándola, jugando y divirtiéndose con ella. En primer lugar, por el solo hecho de estar discurriendo ahora a propósito de eso de que soy un piojo, y en segundo término, porque durante un mes entero he estado molestando a la providencia, infinitamente buena, tomándola por testigo, de que yo no urdía tramas y planes para mi provecho, que diantre, sino con la mira puesta en un fin mágico y simpático, jaja. Además, en tercer término, porque con toda la justicia posible me propuse guardar en la ejecución peso y medida y número. De todos los piojos elegí el menos útil, y al darle muerte solo le cogí exactamente lo que me hacía falta para dar el primer paso, ni más ni menos. Lo demás habría ido a parar al monasterio, conforme a su testamento, jajaja. Luego, porque soy un piojo de remate, añadió, rechinando los dientes, porque quizá yo mismo sea un piojo todavía más repulsivo e innoble que el piojo asesinado y de antemano presentía que había de decirme a mí mismo todo esto después de haber asesinado.
¿Pero es que puede compararse algo con este horror? Oh vulgaridad, oh bajeza, oh, y cómo comprendo yo al profeta, con su sable, a caballo, lo manda Alá y se doblega la trémula criatura. Razón tiene el profeta cuando planta en medio de la calle una buena batería y dispara contra el inocente y el culpable, sin dignarse siquiera a dar explicaciones. Inclínate, trémula criatura, y guárdate de querer, que eso no es cosa tuya. Oh, por nada del mundo perdonaré a la viejuca. Tenía los cabellos empapados en sudor, secos los temblorosos labios y la mirada fija apuntando al techo. Madre, hermana, cuánto las he querido, ¿por qué ahora les tengo odio? Sí, les tengo odio, un odio físico, no puedo sufrirlas a mi lado. Hace poco me acerqué y besé a mi madre, lo recuerdo, abrazarla y pensar que si ella supiese, ¿podía yo decírselo entonces? Sería muy propio de mí. Ella tiene que ser como yo, añadió, pensando con esfuerzo, cual si luchase contra el delirio que se iba apoderando de él. Oh, y qué odio le tengo ahora a la viejuca. Creo que si resucitase volvería otra vez a matarla. Pobre Elisabetta, ¿por qué se presentó allí? Pero es raro que apenas me acuerde de ella como si no la hubiese asesinado. Lisabetta, Sonia, pobres ingenuas, con unos ojillos tan mansos, simpáticas. ¿Por qué no lloran? ¿Por qué no se enojan? Lo dan todo, miran mansa y dulcemente. Sonia, Sonia, dulce Sonia. Perdió el conocimiento. Le pareció extraño no comprender cómo había podido encontrarse en la calle. Era ya tarde avanzada. Las sombras se adensaban, la luna, llena, resplandecía cada vez más radiante, pero en el ambiente había algo de sofocante bochorno. La gente iba en grupos por las calles, artesanos y hombres atareados volvían a sus casas, otros paseaban, olía a cal, a polvo, a agua estancada. Raskolnikov iba triste y ensimismado. Recordaba muy bien que había salido de casa con alguna intención, que tenía que hacer alguna cosa y darse prisa, solo que qué fuera concretamente se le había olvidado. De pronto se detuvo y pudo ver que al otro lado de la calle, en la acera, estaba parado un hombre y le hacía señas con la mano. Se dirigió a él atravesando el arroyo, pero de pronto el individuo dio media vuelta y se alejó. Como si tal cosa, baja la cabeza, sin volver la vista y sin dar la menor señal de haberlo llamado. Pero vamos a ver, ¿no me había llamado?, pensó Raskolnikov, y no obstante se lanzó a sus alcances. No habrían dado 10 pasos cuando de pronto lo reconoció y le entró susto. Era el mismo artesano de marras, con el mismo batín y la misma córcova. Raskolnikov lo seguía a distancia, le palpitaba el corazón. Llegaron a una callejuela. El hombre no se volvió. ¿Se habrá dado o no cuenta de que le voy siguiendo?, pensaba Raskolnikov. El hombre franqueó el portal de una gran casa. Raskolnikov se apresuró a llegar a la puerta y se quedó mirando. ¿No se volvería a mirarlo y no lo llamaría? Efectivamente, después de haber atravesado el portal y penetrado en el patio, el hombre se volvió y otra vez pareció llamarlo con la mano. Raskolnikov inmediatamente atravesó el portal, pero ya el hombre no estaba en el patio. Seguramente se había entrado enseguida. Y empezando a subir el primer tramo de escalera, Raskolnikov se lanzó tras él. Efectivamente, 2 tramos de escalera más arriba se oían aún los pasos lentos, acompasados de alguien. Cosa rara, aquella escalera le parecía conocida. Esa es la ventana del primer piso, triste y misteriosa. Se filtra por los cristales la luz de la luna. Ya están en el segundo piso. Ah, este es el mismo piso donde estaban trabajando los pintores. ¿Cómo no lo reconoció enseguida? Los pasos del hombre que iba delante se apagaron. Probablemente se habrá detenido o se habrá escondido en algún sitio. He aquí el tercer piso. Seguiremos adelante, pero qué silencio, es hasta espantoso. Pero él siguió adelante. El ruido de sus propios pasos le asustaba y le alarmaba. Dios, qué oscuridad. El hombre se ha escondido de fijo, por ahí en algún rincón. Ah, el cuarto tiene abierta la puerta de par en par. Recapacitó un poco y entró. En la antesala estaba muy oscuro y desierto, ni un alma, cual si todos se lo hubiesen llevado. Despacito, de puntillas, penetró en la sala. La habitación toda estaba iluminada por el fulgor de la luna. Todo seguía como antes. Las sillas, el espejo, el diván amarillo y los cuadros en sus marcos. Una luna enorme, redonda, de un rojo cobrizo, miraba por la ventana directamente.
Por la luna es todo este silencio, pensó Raskolnikov. Sin duda estará ella descifrando algún enigma. Se detuvo y esperó. Esperó largo rato, y cuanto más silenciosa estaba la luna, tanto más recio le palpitaba a él el corazón, y hasta el punto de hacerle daño. Y todo en silencio. De pronto se dejó oír un ruidillo seco, instantáneo, cual si hubiese saltado una astilla, y otra vez volvió todo a sumirse en el silencio. Una mosca despabilada chocó, de pronto, que en su vuelo con el espejo y bordoneó lastimera. En aquel mismo instante, en un rincón, entre el armario y la ventana, distinguió como una capa de mujer colgada del muro. «¿Qué hará aquí esta capa?», pensó. «Antes no estaba». Se acercó despacito y adivinó que detrás de aquella capa se ocultaba alguien. Cautamente apartó con la mano la capa y vio que había allí una silla, y en la silla, en un rinconcito, estaba sentada una viejecita, toda hecha un ovillo y con la cabeza baja, de suerte que no podía él ver de la cara, pero era la misma. Él se quedó parado delante de ella. «Tiene miedo», pensó. Sacó despacito del nudo corredizo el hacha y la descargó sobre la vieja, en la sombra, una y otra vez. Pero cosa rara, ella no se estremecía siquiera bajo los golpes, ni más ni menos que si hubiera sido de palo. Él se asustó, se agachó más y se puso a mirarla, pero ella también fue y agachó más la cabeza. Él se puso entonces completamente en cuclillas en el suelo y la miró desde abajo a la cara. La miró y se quedó tieso de espanto. La viejecilla seguía sentada y se reía. Se retorcía en una risa queda, inaudible, esforzándose por todos los medios para que no se la oyera. De pronto, le pareció a él que la puerta de la alcoba se entreabría suavemente y que también allí dentro sonaban risas y murmullos. La rabia se apoderó de él. Con todas sus fuerzas se puso a golpear a la viejuca en la cabeza, pero a cada hachazo sonaban más y más fuertes las risas y los cuchicheos en la alcoba, y la viejecilla seguía retorciéndose toda de risa. Echó a reír, pero todo el recibimiento estaba ya lleno de gente. La puerta del piso abierta de par en par, y en el rellano, en la escalera y allá abajo, todo lleno de gente, cabeza con cabeza, mirando todos, pero todos escondidos y aguardando en silencio. El corazón se le encogió, los pies se le paralizaron, echaron raíces en el suelo, quiso lanzar un grito y se despertó. Respiró afanosamente, pero cosa extraña, parecía como si continuase el ensueño. La puerta del cuarto estaba abierta de par en par y en su quicio se hallaba parado un hombre, enteramente desconocido para él y que de hito en hito lo miraba. Raskolnikov apenas había tenido tiempo para abrir del todo los ojos, pero volvió a cerrarlos. Estaba tendido boca arriba y no se movió. «Es que continuó el sueño», se dijo, y poco a poco, con mucho cuidadito, fue alzando otra vez las pestañas para mirar. El desconocido seguía en el mismo sitio y continuaba mirándola. De pronto transpuso discretamente el umbral, cerró con mucho cuidado tras de sí la puerta, se acercó a la mesa, aguardó un minuto, sin quitarle ojo en todo ese tiempo, y despacito, sin ruido, se sentó en una silla, junto al diván. Dejó el sombrero a un lado, en el suelo, y puso sus dos manos en el pomo del bastón, apoyando luego en las manos la barba. Saltaba a la vista que se proponía guardar largo rato. En cuanto se alcanzaba a ver por entre los párpados entornados, aquel hombre era ya no joven, recio y con barba espesa, rubia, casi blanca. Pasaron 10 minutos, había luz todavía, pero ya iba anocheciendo. En el cuarto reinaba silencio absoluto. Ni en la escalera se sentía tampoco el menor ruido. Solo bordoneaba y zumbaba por allí un moscardón que en sus voletíos chocaba con el espejo. A lo último se hizo aquello insoportable. Raskolnikov de pronto se incorporó y se sentó en el diván. «Bueno, diga usted qué es lo que desea». «Ya sabía yo que usted no dormía, sino que se hacía el dormido», respondió el desconocido de un modo extraño, sonriendo plácidamente. «Arkady Ivanovich Svidrigailov, permítame usted que me presente».